And I think at that stage, those moments of doubt just pop into your head. I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not, why am I not like the others? Las graves acusaciones de Virginia Giuffre sobre el príncipe Andrés causaron una enorme tormenta. Incluso alcanzaron a su hija, la princesa Beatriz, quien, según se informa, tuvo un colapso muy público. Después de años lidiando con el escándalo Epstein de su padre, una nueva e impactante verdad pudo haberla llevado al límite. Descubramos la verdad detrás de las palabras de Virginia. Él sabe lo que pasó, yo sé lo que pasó, solo uno de nosotros dice la verdad y sé que soy yo. La realeza que se atrevió a ser diferente. Princesa Beatriz Elizabeth Mary de York, desde el momento en que nació el 8 de agosto de 1988, estaba destinada a una vida poco común. Como primera hija del príncipe Andrés, duque de York, y Sarah Ferguson, la vivaz duquesa de York, más conocida como Fergie, Beatriz era nieta de la reina Isabel II. La realeza corría por sus venas, pero incluso desde joven había algo en Beatriz que insinuaba que no seguiría simplemente el trilado camino real. Mientras la mayoría de los miembros de la realeza son preparados desde su nacimiento para una vida de deberes oficiales, ceremonias de corte de cintas y representación de la corona con una formalidad inquebrantable, Beatriz albergaba una ambición discreta de experimentar el mundo más allá de los muros del palacio. Quería mezclar las antiguas tradiciones de su gerencia con los sueños vibrantes y acelerados de una joven contemporánea. E increíblemente, logró hacerlo, manteniendo su título real mientras también perseguía valientemente una carrera, una hazaña casi inaudita en las altas esferas de la firma, como a veces se llama a la familia real. Incluso de niña, Beatriz mostró un interés casi impropio de la realeza por el mundo laboral ordinario. ¿Te imaginas a una princesa queriendo conseguir un trabajo de verano? En el verano de 2008, una princesa Beatriz de 19 años hizo precisamente eso. Se arremangó y trabajó como dependienta en Selfridges, uno de los grandes almacenes más famosos y bulliciosos de Londres. No era un puesto glamuroso ni de alto nivel. Ayudaba a los clientes, doblaba ropa y aprendía los entresillos del comercio minorista. Pero era real. Le dio una probada de la vida fuera de la burbuja real, un atisbo de las experiencias cotidianas de la gente de su edad. Qué revelador debió ser aquello. Casi al mismo tiempo, no temía hacker voluntariado. Pasó tiempo en la oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, una parte súper importante del gobierno británico que se ocupa de otros países. Beatriz estaba claramente ansiosa por aprender, por absorber cosas nuevas, y no tenía miedo de probar diferentes experiencias, incluso si no había un sueldo real de por medio. La impulsaba la curiosidad, no solo el deber. En un momento dado, incluso se extendieron rumores de que estaba pensando en convertirse en periodista. Imagina a una princesa informando las noticias. Corrieron rumores de que estaba interesada en unirse al sitio web del Financial Times, un periódico muy serio y respetado. Esto demostró su espíritu valiente, su disposición a salir de la jaula dorada de los muros del palacio para descubrir qué más podía ofrecerle la vida. No se contentaba con que la sirvieran. Quería hacer cosas. Su espíritu aventurero incluso la llevó a la gran pantalla. En 2009, hizo una pequeña aparición en la película La joven Victoria, un filme sobre los primeros años de su famosa antepasada, la reina Victoria. Fue solo un pequeño papel sin diálogo como dama de compañía, pero fue algo muy importante. La convirtió en el primer miembro de la familia real en actuar en una película de ficción. ¿No es genial? Más tarde, Beatriz consiguió unas prácticas remuneradas en Sony Pictures, la gigante compañía cinematográfica. Esta fue una oportunidad emocionante, un verdadero paso hacia el mundo corporativo. Desafortunadamente, su tiempo allí se vio truncado después de que un incidente masivo de hackeo golpeara a la compañía en 2014, exponiendo correos electrónicos privados y causando un enorme escándalo. ¡Qué revés! Pero Beatriz no era de las que se dejaban vencer fácilmente. En 2015 dio un paso increíblemente audaz. Hizo las maletas y se mudó a la ciudad de Nueva York. Este fue un paso enorme, cruzar el Atlántico, lejos del escrutinio constante de la prensa británica y las rutinas familiares de la vida real. Esperaba un nuevo comienzo, una oportunidad para construir su propia carrera y, quizás, un poco de preciosa libertad. Para 2017 compaginaba hábilmente un trabajo a tiempo completo, dividiendo su tiempo entre Londres para la familia y algunas ocasiones reales y Nueva York para su carrera. Cuando trabajaba, a menudo usaba el nombre más simple de Beatriz York, tratando de mantener las cosas un poco más discretas.
Hoy en día, ostenta un título impresionante. Vicepresidenta de Asociaciones y Estrategia en Affinity, una compañía de software que utiliza tecnología de inteligencia artificial superinteligente para ayudar a las empresas a mejorar su servicio al cliente. Y para Beatriz no todo es negocios. Juega un papel importante en programas que ayudan a las mujeres a convertirse en líderes en el mundo corporativo. Está usando su plataforma, su inteligencia y su empuje para marcar una diferencia real. Aunque generalmente evita el duro resplandor del foco mediático, Beatriz todavía participa con gracia en eventos reales especiales. La verás en bodas reales luciendo elegante y serena, en importantes eventos benéficos y, a veces incluso en desfiles de moda de alto perfil. No tiene deberes reales oficiales como sus primos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, antes de que éste se retirara. Esta posición única le otorga la preciosa libertad de vivir la vida en gran medida según sus propios términos, un delicado acto de equilibrio entre dos mundos muy diferentes. Pero esta vida cuidadosamente construida, esta mezcla de gerencia real y ambición moderna, estaba a punto de ser sacudida hasta la médula. Las sombras del pasado de su familia se alargaban, y se estaba gestando una tormenta de la que ni siquiera una princesa podría escapar. ¿Podría su espíritu independiente resistir el huracán de escándalo que estaba a punto de engullir a su amado padre? Un corazón gentil en una jaula dorada. La princesa Beatriz siempre ha sido conocida por su naturaleza gentil, una calidez tranquila que parecía rehuir el drama que a menudo se arremolinaba alrededor de sus familiares más extravagantes. Nacida aquel día de verano de 1988, fue una preciosa primera hija para el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y su legada fue recibida con alegría y emoción. Curiosamente, su nombre, Beatriz Elizabeth Mary, se mantuvo en secreto para el ansioso público durante casi 2 semanas enteras después de su nacimiento. Este inusual retraso hizo que su legada pareciera un misterio especial, un pequeño rompecabezas que todos estaban desesperados por resolver, que estaban esperando. Añadió un aire de tranquila expectación a sus primeros días. Como todos los niños de la realeza, los primeros años de Beatriz estuvieron impregnados de antiguas tradiciones y grandes ceremonias. Su bautizo, un evento religioso profundamente significativo, tuvo lugar en la capilla real del Palacio de St. James, de una belleza impresionante. Esta histórica capilla ha sido testigo de siglos de oraciones, celebraciones y tristezas reales. Sus padrinos fueron una mezcla cuidadosamente elegida de familiares cercanos y amigos de confianza, listos para guiarla a través de su vida única. No mucho después de la llegada de Beatriz, nació su hermana, la princesa Eugenia, en 1990. Las dos princesas se volvieron increíblemente cercanas, forjando un lazo inquebrantable que solo pueden entender las hermanas que comparten una crianza tan extraordinaria. Eran compañeras en un mundo único, navegando juntas por las complejidades de la infancia real. Sin embargo, la vida en un palacio no siempre es un cuento de hadas. Cuando Beatriz tenía solo 7 años, una profunda tristeza tocó su joven vida. Sus padres, el príncipe Andrés y Fergie, tomaron la difícil decisión de divorciarse en 1996 después de varios años de separación. Este fue un evento masivo, un matrimonio real desmoronándose bajo la implacable mirada del mundo. A pesar de esta dolorosa separación, Andrés y Fergie siguieron siendo, famosamente, buenos amigos, un frente unido dedicado a criar a sus hijas con amor y estabilidad. La reina, siempre pragmática, se aseguró de que Beatriz y Eugenia tuvieran un futuro seguro, garantizando su bienestar financiero. Ambas niñas continuaron a disfrutar de divertidas vacaciones y momentos especiales con ambos padres, quienes trabajaron duro para protegerlas de las secuelas de su separación. Beatriz recibió su educación en algunas de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra. Asistió a Upton House School en Windsor y más tarde a Coworth Park School. Para su educación secundaria fue a la renombrada St. George's School en Ascot, donde incluso se convirtió en delegada principal, head girl, un testimonio de su liderazgo tranquilo y el respeto que se ganó de sus compañeros. Como muchas niñas, Beatriz se centró en sus estudios, hizo todo lo posible por superar su dislexia, un desafío del que ha hablado abiertamente como adulta, y atesoró el tiempo que pasó con su unida familia. A medida que se convertía en una joven mujer, Beatriz eligió un camino claramente más tranquilo que muchos de sus parientes reales. En lugar de buscar activamente un papel real a tiempo completo y de alto perfil, se centró en importantes obras de caridad y persiguió valientemente una carrera fuera de los confines tradicionales del palacio.
Se apasionó particularmente por la defensa de la educación y el apoyo a las personas con dislexia y problemas de salud mental, dos causas increíblemente cercanas a su propio corazón, derivadas de sus propias experiencias infantiles. Conocida por su calidez genuina, su naturaleza sencilla y su profunda amabilidad, le legó a ser admirada por su espíritu gentil y su notable capacidad para evitar el drama que a menudo parecía seguir a otros miembros de la realeza. Era la calma en la tormenta, la presencia tranquila. Luego, en 2019, la vida personal de Beatriz dio un giro maravilloso, de cuento de hadas. Fue vista en un glamuroso evento benéfico con un hombre apuesto y exitoso llamado Eduardo Mapelli Mozzi, un atractivo promotor inmobiliario con raíces aristocráticas italianas. Los flashes de las cámaras sonaron y el mundo suspiró. Resultó que la pareja había estado saliendo discretamente desde 2018, su romance floreciendo lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Rápidamente se volvieron inseparables, una estampa de felicidad y satisfacción. En septiembre de ese mismo año, durante una escapada romántica a Italia, Eduardo le propuso matrimonio y Beatriz aceptó con alegría. Se anunció su compromiso y se pusieron en marcha los planes para una gran boda real. La ceremonia estaba originalmente planeada para mayo de 2020, una gloriosa boda primaveral digna de una princesa. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. La devastadora pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo, forzando un confinamiento global y posponiendo la boda de sus sueños. Debió ser una decepción desgarradora. Sin embargo, su amor era fuerte. En lugar de una lujosa ceremonia pública, Beatriz y Eduardo se casaron en una ceremonia pequeña, intensamente privada y secreta el 17 de julio de 2020. El íntimo servicio tuvo lugar en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor, con solo sus familiares más cercanos presentes, incluidos la reina y el príncipe Felipe. Beatriz lucía absolutamente impresionante. Llevaba un deslumbrante vestido vintage de Norman Hartnell, una pieza atesorada prestada por su abuela, la reina, y adornando su cabeza estaba la magnífica tiara de flecos de la reina María, la misma tiara que la reina había usado el día de su propia boda en 1947. Fue un tributo conmovedor y hermoso, un símbolo de amor y continuidad. Al casarse con Eduardo, Beatriz también se convirtió con amor en madrastra de su joven hijo, Christopher Wolf, conocido cariñosamente como Wolfie. La alegría de su familia creció aún más en septiembre de 2021 con el nacimiento de su propia hija, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. La llegada de la bebé Sienna fue fuente de inmensa felicidad para la pareja y toda la familia real. Con el triste fallecimiento de la reina Isabel II en septiembre de 2022, la pequeña Sienna ascendió al 10º puesto en la línea de sucesión al trono. Más tarde, según algunas cronologías, dieron la bienvenida a otra hija, Athena, completando aún más su círculo familiar. Beatriz parecía haber encontrado su final feliz. Un esposo amoroso, hermosos hijos, una carrera satisfactoria y una vida tranquila en una encantadora casa de campo en los Cotswolds, lejos del implacable resplandor de Londres. Era una vida que había construido cuidadosa y reflexivamente. Pero la vida tranquila que tanto apreciaba estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Las oscuras nubes del pasado de su padre se estaban acumulando, y estaba a punto de estallar un escándalo de proporciones inimaginables. Un escándalo que no solo empanaría su nombre, sino que también arrastraría a su amada hija a un vórtice de dolor, escrutinio público y una agonizante confrontación emocional. ¿Podría su gentil corazón resistir la tormenta? El príncipe Andrés y el escándalo Epstein que sacudió a la monarquía. Mientras la princesa Beatriz construía silenciosamente su vida, un monstruoso escándalo que involucraba a su padre, el príncipe Andrés, duque de York, comenzaba a estallar, amenazando con destrozar a la familia real y cambiar para siempre su vida y la de ella. Este escándalo estaba inextricablemente ligado a su profundamente perturbadora conexión con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Epstein era un hombre de negocios rico y poderoso con una red de amigos influyentes que se extendía por todo el mundo. Pero detrás de la fachada de éxito y opulencia se escondía un secreto oscuro y depravado. Epstein tenía una reputación empanada y, en 2008, fue condenado en Florida por graves delitos que implicaban la violencia íntima contra menores de edad. La revelación de sus atroces delitos provocó ondas de choque en todo el mundo y atrajo un escrutinio intenso e incómodo y una profunda sospecha sobre cualquiera que hubiera estado asociado con él, y eso catastróficamente incluía al príncipe Andrés.
La asociación del Duque de York con Epstein finalmente explotaría en una tormenta de indignación pública, complejas batallas legales y un daño irreparable a la reputación de Andrés y su posición dentro de la monarquía. Las preocupaciones sobre la amistad de Andrés con Epstein comenzaron a surgir alrededor de 2011. Los medios británicos y el público comenzaron a dar serias alarmas. ¿Era apropiado, preguntaron, que un príncipe real de alto rango, un representante de la corona, mantuviera cualquier tipo de relación con un hombre que había sido condenado por crímenes tan viles? El escrutinio de los medios se intensificó, cuestionando implacablemente si esta asociación era adecuada para alguien en la prominente posición de Andrés. Las críticas se hicieron más fuertes e insistentes. Pronto el príncipe Andrés enfrentó crecientes llamados a renunciar a su prestigioso papel como representante especial del Reino Unido para el comercio internacional y la inversión, a menudo llamado el enviado comercial del Reino Unido. Para empeorar infinitamente las cosas, se reveló que Jeffrey Epstein, en un momento dado, según se informa, había ayudado a saldar algunas de las importantes deudas de Sarah Ferguson. Este vínculo financiero complicó aún más la problemática conexión de Andrés con el financiero caído en desgracia, pintando un cuadro de enredo que se estaba volviendo cada vez más difícil de explicar. Luego, en 2014, la situación dio un giro aún más oscuro y ominoso. Surgieron nuevos documentos legales de Florida, presentando acusaciones impactantes e increíblemente serias directamente contra el príncipe Andrés, una mujer llamada Virginia Giuffre, entonces conocida como Virginia Roberts, que previamente había afirmado haber sido explotada y manipulada por Jeffrey Epstein desde una edad temprana. Hizo una acusación horrible. Acusó públicamente al príncipe Andrés de estar involucrado en una conducta íntima inapropiada con él. Alegó con detalles gráficos que Epstein la había obligado a tener encuentros íntimos con varias figuras poderosas y de alto perfil y nombró al príncipe Andrés como uno de ellos. Crucialmente, afirmó que estos encuentros ocurrieron cuando él tenía solo 17 años, todavía menor de edad según la ley estadounidense. Las acusaciones fueron absolutamente impactantes, enviando temblores de incredulidad y repugnancia a través del público. La gente clamaba por respuestas, por explicaciones, por responsabilidad. Si bien la acción legal específica en ese momento no estaba dirigida específicamente a Andrés, él fue inevitable y perjudicialmente arrastrado al corazón del escándalo debido a la naturaleza devastadora de las acusaciones de Giuffre. El Palacio de Buckingham, la voz oficial de la monarquía, reaccionó rápidamente. Emitieron negaciones firmes y categóricas de estas afirmaciones, declarando inequívocamente que las acusaciones contra el príncipe Andrés eran falsas, y sin ningún fundamento. Sostuvieron con un aire de autoridad real que el príncipe Andrés nunca había incurrido en ningún comportamiento inapropiado en absoluto. Sin embargo, a pesar de las enérgicas negaciones del palacio, la curiosidad del público y la sospecha profundamente arraigada solo crecieron. La historia era demasiado perturbadora, las acusaciones demasiado específicas, para ser simplemente descartadas. Virginia Giuffre afirmó que se había reunido con el príncipe Andrés en 3 ocasiones distintas. Uno de estos presuntos encuentros, dijo, tuvo lugar en Londres. También alegó que la habían llevado a la isla privada de Epstein en el Caribe, un lugar que más tarde se volvería infame por su presunto libertinaje, y a su opulenta residencia en Nueva York. De manera perturbadora, los registros de vuelo de los jets privados de Epstein, llevados meticulosamente, parecían corroborar algunas partes de sus declaraciones, ya que, según se informa, mostraban al príncipe Andrés en los mismos lugares que él mencionó aproximadamente en las mismas fechas. Aún más preocupante y visualmente incriminatoria fue una fotografía que apareció. Esta ahora infame imagen parecía mostrar al príncipe Andrés con su brazo alrededor de la cintura de una joven Virginia Giuffre. De pie en el fondo, sonriendo, estaba Ghislaine Maxwell, la asociada y novia de Epstein durante mucho tiempo, quien más tarde sería condenada por su papel en la red de delitos íntimos de Epstein. Los partidarios de Andrés cuestionaron inmediata y vehementemente la autenticidad de esta fotografía, sugiriendo que podría haber sido alterada digitalmente o falsificada. Por otro lado, muchas personas la aceptaron como real, alimentando aún más el fuego abrasador de la especulación y la condena pública. En su testimonio, Giuffre expresó cuán intimidada y controlada se había sentido por Jeffrey Epstein y su inmensa influencia, y agregó que sentía que no habría podido rechazar sus demandas.
A pesar de la extrema gravedad de las acusaciones, un juez dictaminó en 2015 que las afirmaciones específicas contra Andrés deberían eliminarse de los documentos legales públicos en ese caso particular. Sin embargo, crucialmente, el juez no se pronunció sobre la veracidad o falsedad de las acusaciones en sí mismas, dejando la puerta abierta para que Virginia Giuffre proporcionara más testimonios o tomara medidas adicionales en el futuro. La tormenta no había pasado, simplemente se había detenido. Y en 2019, el escándalo estaló con una fuerza aún mayor. Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez por nuevos cargos federales de delitos íntimos. El mundo observó con horror cómo surgen más detalles de su comportamiento depredador. Durante este periodo, otra mujer relacionada con el caso, Johanna Sjöberg, presentó un nuevo testimonio. Afirmó que el príncipe Andrés había actuado de forma inapropiada hacia ella, tocándole el pecho, mientras se tomaban una foto en la residencia de Epstein en Manhattan muchos años antes. Poco después de que surgieran estas nuevas afirmaciones, el príncipe Andrés emitió una declaración pública. Insistió una vez más en que nunca había presenciado ninguna mala conducta durante su tiempo con Epstein. Sin embargo, reconoció, quizás por primera vez, que volver a conectar con Epstein en 2010. Después de la condena inicial de Epstein y su liberación de la cárcel, había sido un error y un error de juicio. Esta admisión, por pequeña que fuera, fue significativa. El escándalo se profundizó aún más cuando se informó que en 2010 el príncipe Andrés había sido visto en la residencia de Epstein en Nueva York, donde supuestamente recibió un masaje en los pies de dos jóvenes rusas. Esta revelación, que luego después de su supuesto error de juicio al reunirse con Epstein, intensificó aún más el escándalo, planteando preguntas aún más incómodas sobre la verdadera naturaleza y el alcance de la relación de Andrés con el delincuente convicto. La pesadilla para la familia real, y particularmente para Beatrice, estaba lejos de terminar. Más mujeres se presentaron. En julio de 2020, Caroline Kaufman presentó una demanda alegando que también se había encontrado con Andrés en la residencia de Epstein en Nueva York durante el periodo de presunto abuso íntimo. Luego, en 2021, durante el juicio de alto perfil de Ghislaine Maxwell, el piloto privado de Epstein, Lawrence Wysocki testificó. Wysocki declaró que el príncipe Andrés había volado frecuentemente en el jet privado de Epstein, el Lolita Express como se le apodaba sombríamente, junto con otras figuras notables. Aunque Wysocki sostuvo que nunca presenció personalmente ninguna actividad criminal durante esos vuelos, la mera presencia del nombre de Andrés en los registros de vuelo una y otra vez continuó alimentando la sospecha y la indignación pública. Otros documentos judiciales se sumaron a la creciente pila de pruebas circunstanciales indicando que Andrés había realizado múltiples vuelos tanto con Virginia Giuffre como con Jeffrey Epstein en 2001. Y en una prueba separada y profundamente inquietante, apareció una fotografía que mostraba a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell descansando casualmente en el castillo de Balmoral, la amada finca privada de la reina en Escocia en 1999. Estaban allí por invitación del príncipe Andrés. Esta imagen, que mostraba a estas notorias figuras en el corazón del santuario de la reina, planteó preguntas aún más perturbadoras sobre la profundidad de su relación y su conexión con el duque de York. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? En enero de 2022, Anthony Figueroa, el exnovio de Virginia Giuffre, hizo una declaración pública sugiriendo que Giuffre sí había mencionado reuniones con el príncipe Andrés, reuniones supuestamente organizadas por Epstein. Casi al mismo tiempo, Caroline Andriano, una mujer que había testificado durante el juicio de Ghislaine Maxwell, compartió que Giuffre le había hablado sobre haber tenido intimidad con el príncipe Andrés en 2001, cuando Giuffre aún era una adolescente. Según Andriano, Giuffre parecía impasible ante la experiencia en ese momento, incluso describiéndola como emocionante. Esta declaración añadió una nueva y compleja capa al escándalo, sugiriendo que la reacción inmediata de Giuffre podría haber sido diferente de sus sentimientos posteriores de trauma, pero no disminuyó las serias cuestiones éticas y legales que rodeaban la presunta participación de Andrés con una menor. A lo largo de esta horrible y prolongada experiencia, el equipo legal del príncipe Andrés trabajó incansablemente para refutar todas las acusaciones. Pusieron en duda la credibilidad de los testigos, destacaron inconsistencias en sus declaraciones y lucharon con uñas y dientes para proteger la ya destrozada reputación del duque.
Pero el mayor desastre de relaciones públicas aún estaba por llegar. En un intento desesperado por limpiar su nombre, el príncipe Andrés accedió a una entrevista televisada. Fue una decisión que resultaría espectacularmente contraproducente, hundiéndolo a él y por extensión a su familia más profundamente en el abismo. Y Beatriz, su devota hija, solo pudo observar con horror cómo su padre intentaba explicar lo inexplicable. La entrevista que seló su destino, mientras la tormenta de acusaciones contra el príncipe Andrés arreciaba, alcanzando un crescendo ensordecedor, el duque de York tomó una decisión que muchos describirían más tarde como catastrófica. Eligió hablar, contar su versión de la historia en una entrevista televisada con el prestigioso programa Newsnight de la BBC, entrevistado por la formidable Emily Maitlis. Esto fue en noviembre de 2019. Su esperanza, presumiblemente, era acalar la especulación incesante, explicar su relación con Jeffrey Epstein y negar firmemente las impactantes acusaciones hechas por Virginia Giuffre. Pero lo que se pretendía como un ejercicio de gestión de la reputación, un intento de limpiar su nombre, se transformó en un desastre de relaciones públicas absoluto. Fue un accidente automovilístico a cámara lenta, y solo pareció echar más leña al fuego ya encendido de la controversia. La acusación más grave y perjudicial provino de Virginia Giuffre, quien afirmó que ella y el príncipe Andrés se habían conocido y habían tenido intimidad el 10 de marzo de 2001, en la casa de Ghislaine Maxwell en Londres. En la entrevista de Newsnight, Andrés negó esto firme y muy específicamente. Insistió en que era imposible. Su coartada era sorprendentemente mundana. Explicó que ese día en particular había pasado la tarde en una fiesta de cumpleaños en un Pizza Express en Woking con su hija mayor, la princesa Beatriz. Luego afirmó que regresó a casa, a Sonning Hill Park, para pasar la noche con sus hijas. Fue absolutamente inflexible en que no podría haber estado en los lugares que Giuffre describió, particularmente no bailando con ella en el club nocturno Trump en Londres, como ella había alegado. La coartada del Pizza Express en Woking rápidamente se convirtió en objeto de incredulidad generalizada e incluso ridículo. Muchos lo encontraron un detalle extrañamente específico pero poco convincente para una acusación tan grave. El príncipe Andrés también habló sobre su conexión con Jeffrey Epstein. Dijo que se conocieron en 1999 a través de Ghislaine Maxwell. Sin embargo, esto no coincidía del todo con declaraciones anteriores de su propio secretario privado, quien había indicado previamente que se conocieron a principios de la década de 1990. Esta diferencia leve pero perceptible en la cronología, una discrepancia aparentemente pequeña, hizo que algunos espectadores cuestionaran la exactitud y consistencia de la versión de los hechos de Andrés. En situaciones de intenso escrutinio, cada detalle importa. Otra afirmación que Virginia Giuffre había hecho era que el príncipe Andrés le había dado alcohol durante sus presuntas reuniones. El príncipe Andrés negó esto rápida y categóricamente, declarando muy claramente que no bebe alcohol, o al menos rara vez lo hacía hasta el punto de ofrecerlo. Algunas personas que lo conocían socialmente, según se informa, respaldaron esto, confirmando que generalmente no era conocido por beber. Pero aún así, en la atmósfera cargada de la entrevista, las dudas persistieron. El público ya escéptico continuó escudriñando cada palabra, cada matiz, cada vacilación. Quizás la parte más controvertida y ampliamente criticada de la entrevista fue cuando Andrés discutió su visita a la opulenta mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan en diciembre de 2010. Esta visita ocurrió después de que Epstein ya había sido condenado por delitos íntimos que involucraban a una menor y había cumplido una sentencia de cárcel indulgente. Andrés explicó que se había quedado en la mansión de Epstein durante 3 días mientras estaba en Nueva York. Su razón para esta visita, afirmó, fue que quería terminar oficialmente su amistad con Epstein cara a cara. La mansión, sugirió, era simplemente un lugar conveniente para quedarse mientras estaba en la ciudad para llevar a cabo esta difícil conversación. A muchas personas les resultó increíblemente difícil aceptar esta explicación, incluso absurda, porque quedarse 3 días en la casa de un delincuente peligroso y convicto solo para romper una amistad. ¿Por qué no hackearlo por teléfono o en una breve reunión en otro lugar? Parecía desafiar la lógica, especialmente dada la naturaleza extremadamente grave de los crímenes de Epstein y el daño potencial a la propia reputación de Andrés.
También declaró famosamente que no se arrepentía de su amistad con Epstein debido a las oportunidades que le había brindado y las personas útiles que había conocido. Esta aparente falta de remordimiento o comprensión de la gravedad de asociarse con Epstein horrorizó a muchos espectadores. A pesar de sus negaciones, sus coartadas y sus explicaciones, la controversia no disminuyó. De hecho, la entrevista pareció empeorar las cosas. Para muchos, resultó arrogante, desconectado de la realidad y carente de empatía hacia las víctimas de Epstein. En agosto de 2021, la situación se intensificó drásticamente. Virginia Giuffre presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés en un tribunal federal de Nueva York. Lo acusó de violencia íntima y de causarle intencionalmente angustia emocional. Este movimiento legal fue posible gracias a la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, New York's Child Victims Act, que levantó temporalmente el plazo de prescripción, permitiendo a las víctimas de violencia íntima infantil emprender acciones legales incluso si el presunto abuso había ocurrido muchos años antes. Los abogados del príncipe Andrés respondieron rápidamente, rechazando enérgicamente las acusaciones una vez más y luchando para que se desestimara el caso. Pero en enero de 2022, en un gran golpe para Andrés, el juez Lewis Kaplan desestimó la solicitud de Andrés de que se desechara el caso. Esto significaba que la batalla legal continuaría y abrió la posibilidad muy real y humillante de que el príncipe Andrés pudiera ser interrogado bajo juramento en un tribunal sobre sus acciones y su relación con Epstein y Giuffre. La perspectiva de que un príncipe británico fuera interrogado en un tribunal estadounidense por acusaciones tan sordidas era impensable para la monarquía. Luego, justo cuando el caso parecía encaminarse hacia un juicio potencialmente explosivo, en febrero de 2022, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. El príncipe Andrés acordó hacer una sustancial contribución financiera de millones de libras, según se informó, a una organización benéfica elegida por Virginia Giuffre, una organización que apoya a las víctimas de violencia íntima. Sin embargo, crucialmente, a pesar de este pago significativo, el príncipe Andrés no admitió responsabilidad alguna ni la veracidad de las acusaciones de Giuffre como parte del acuerdo. Mantuvo su inocencia. Si bien el acuerdo puso fin a la batalla legal inmediata, el daño a su reputación ya era catastrófico y aparentemente irreversible. Había evitado un enfrentamiento judicial, pero en el tribunal de la opinión pública. Muchos ya habían emitido su veredicto. Y a través de todo esto, sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, tuvieron que soportar la humillación pública y el dolor privado de ver a su padre, un hombre al que amaban, acusado de cosas tan terribles y luego analizado minuciosamente en público. Beatriz, en particular, que había sido nombrada en su coartada, fue empullada incómodamente cerca de los sordidos detalles. El comentario del Pizza Express también la seguiría. La fuerza tranquila que había cultivado estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Las secuelas de esa entrevista y la demanda subsiguiente conducirían inevitablemente a su propio punto de quiebre emocional. ¿Es la princesa Beatriz solo una hija inocente o un escudo real para su padre caído en desgracia? La verdad aún puede estar oculta. ¿Qué crees tú? Dale me gusta, comenta y suscríbete para más contenido.